¿Qué estuvimos hablando la vez pasada? A ver sus anotaciones. ¿Qué estuvimos hablando la vez pasada? En la clase anterior. Chequemos un poco. Si el que vaya a hablar, desactive el micrófono. Su micrófono para hablar. Estuvimos viendo sobre las primeras formas de organización de la familia. ¿Correcto? Hordas, los gens, los clanes, las tribus, y después pasamos a ver lo que era el Estado, el Correcto. concepto del derecho. Las hordas, características de la horda, lo principal de cada uno. Me lo va diciendo entre Génesis y Dayana. Osni entiendo que no está porque no da señales de vida. Es como que no esté presente. Para que quede grabado. Las principales características de la horda es que existían las relaciones sexuales promiscuas, existían nómadas y no había una persona encargada de la horda o del grupo. Ok, perfecto. El siguiente, Génesis. Osni, ¿me escucha? Sí, sí. Ok. Ok, entonces voy a tomarle fotos más a los que estuvieron presentes en la clase. Ajá, Génesis. La otra eran las gens. La gens. ¿Qué podemos decir de la gens? Que tenían un régimen familiar y que no eran nómadas, sino sedentarios, y ya existía una autoridad en el grupo. Espérame, después de la horda siguen las gens. Sí. Ok, perfecto. Pasamos al otro, Hosni. Sí, dígame cuál otro. Es que me acabo de conectar. Después de los gens. Después de los gens. Los clanes. Los clanes. Según dicen los clanes, son cuando la familia crece. Todos son unidos por vínculos de sangre. Y son unidos por vínculos de sangre y comienzan a crecer. Y aquí ellos recibieron un entrenamiento militar para defenderse de los enemigos. Excelente, excelente. Dayana, después de los clanes. Después de los clanes venían las tribus. Su organización fue a partir de los clanes y se crearon los primeros estados imperiales y los esclavistas. A raíz de las tribus se formaron las civilizaciones y después de eso se formó el concepto de lo que es el Estado. Ok, perfecto. Ahora, está bien. Veo que sí tenemos una buena base. Perfecto. Ustedes han escuchado la frase ojo por ojo, diente por diente. Sí, es la más común que todo el mundo dice cuando alguien te hace daño. Que te la querés desquitar y querés cobrártela con las mismas cosas. Correcto. Haciéndole lo mismo. Lo mismo que te hicieron, vos se lo regresás aplicándose. Ojo por ojo, diente por diente. Esto es lo que se daba antes. Se daba antes en las sociedades antiguas principalmente. Y todavía en algunos países se mantienen. En los países del Medio Oriente, en algunos estados o países de esa región. Por ejemplo, hay castigos tan drásticos que al ladrón le cortan una mano. Entonces, el que vos ves en la calle que es cotito es porque lo más probable que haya pagado una condena o un castigo y eso es para que sea visible ante la sociedad de que cometió el delito de robo.
todavía mantienen eso. Entonces, el ojo por ojo, diente por diente es una frase célebre que hasta el mismo Jesús la implementó en la Biblia, la dijo. Dijo que no debemos hacer eso. No debemos hacer eso porque imagínate cómo es posible que si por accidente alguien mató a un hermano tuyo, ahora vos tenés que matarle a un hermano del que sufrió el accidente. Ustedes se imaginan cómo serían nuestros tiempos si viviéramos bajo esa ley de que todo lo que vos haces te lo regresen. Sería algo lamentable y muy difícil de controlar porque se va a desarrollar un sentimiento de odio en la gente. Entonces vamos a ver ahora el Estado y el derecho, pero en las sociedades antiguas. ¿A qué nos referimos con sociedades antiguas? Bueno, estamos hablando de todo lo que es el surgimiento de las civilizaciones, la organización política que tenían, el Estado de Derecho en Babilonia, lo que se habla del sistema de justicia, hablando del derecho que se desarrolló en Persia, todo lo que tenga que ver con la organización política y los sistemas judiciales, pero de las sociedades antiguas. Estamos hablando de Egipto, de Babilonia, de Persia, del Imperio Romano, de todo lo que tenga que ver con las sociedades antiguas, lo que está antes de nuestra historia. Entonces vamos a tratar de definir las distintas formas de expresión de Estado, pero en las sociedades antiguas. De tal manera que el Estado y el derecho históricamente surgen al mismo tiempo y por idénticas causas. ¿Se acuerdan que decíamos de que el Estado viene teniendo su origen desde la familia? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de eso? Desde la misma familia se viene configurando el mismo Estado, porque la familia como sociedad primitiva vino evolucionando, vino cambiando, se vino transformando, se vinieron organizando y esa organización que venían adquiriendo se da a través de acuerdos donde se establecen reglamentos y se deben de cumplir. Entonces, el Estado y el derecho, lo repetimos históricamente, surgen al mismo tiempo porque tienen las mismas causas de nacimiento, de surgimiento. Ahora, ¿se puede vivir en un Estado sin derecho o que existe el derecho sin haber un Estado? Se puede vivir, para empezar, el Estado de Derecho es que se cumplan todas las normas establecidas en la sociedad. Entonces, ¿se puede vivir en un Estado donde no existe el derecho? ¿Qué piensan ustedes? ¿O que existe el derecho sin existir el Estado? ¿Puede el Estado vivir o existir sin el derecho? ¿Qué piensan ustedes? El micrófono, Dayana, el micrófono. Ahora sí. No, porque ambos están relacionados. Entonces, el derecho no puede realizar toda su función si no está el Estado, al igual que el Estado no puede hacerlo sin existir el derecho. Entonces, ¿qué es lo que hace que el Estado, para que me entiendan, camine, para que el Estado funcione? ¿Será el mismo derecho que hace que el Estado tenga una razón de ser y pueda funcionar correctamente? Génesis, Osni. Bueno, yo creo que el Estado, si bien regula el derecho y como van de la mano, entonces uno no puede existir sin el otro.
Exactamente. Entonces la idea que debo de copiar es que el Estado y el derecho siempre van a ir de la mano, siempre van a existir, pero juntos. Es imposible de que el Estado pueda vivir o existir o funcionar si no existe el derecho, o viceversa. Que el derecho no tenga su razón de ser en el Estado, donde se aplican las leyes, donde el Estado es el que debe de darla a conocer a la sociedad y también de hacerlas valer. Son las cosas que deben ir anotando, porque yo se los vengo explicando de forma tan sencilla para que ustedes anoten y no anoten lo que está ahí. ¿Recuerdan lo que les dije? No, ustedes no pueden ser copy-paste. Ustedes, para ser abogados, diestros abogados, deben de estar siempre anotando las explicaciones, porque eso es lo que le va a interesar al juez, que le expliques bien tu caso, no que se lo leas, porque el juez te va a decir, si yo ya leí el caso, ¿para qué me lo está leyendo? Yo quiero que me lo explique. ¿Cómo vas a explicar eso? Anotando las cosas que entendés, no las cosas que ves, sino las cosas que entendés. Y la vas a entender cuando primero la ves y después escuchas al profesor y después anotas. Ese sería el orden, ¿verdad? Entonces, continuemos. El derecho surge originalmente como un conjunto de costumbres, pero ya esas costumbres llevadas al rango de derecho, de expresiones de verdaderas normas jurídicas, no son las de las antiguas comunidades primitivas, porque acuérdense que ahí no había, el interés común era para todos. Lo que se recogía era para todos, y ahora cada quien recoge lo suyo, porque hay intereses de por medio. Entonces, en este caso, la voluntad que la ley expresa es la que debe ser aceptada y debe ser ejecutada por todos. Entonces, dice que el derecho surge originalmente como un conjunto de costumbres. Es precisamente eso lo que pasa en nuestras vidas. Ya es costumbre de nosotros que nos levantamos y nos lavamos la boca y nos bañamos. Eso lo hacemos diario y lo hacemos, esa costumbre la tenemos tan rígida que nunca la violentamos, que esas costumbres se convierten en ley. Ahora, es ley que usted se levante, se bañe, se asee. Eso es una ley personal. Por eso dice que el derecho surge originalmente por un conjunto de costumbres que ya se hacían, algo que estaba establecido de forma natural en la gente. Entonces, si la gente tenía que alimentarse, había que ir a cazar. Entonces, las presas que se obtenían se dividían de acuerdo a la cantidad de familia. Entonces, esa costumbre, al mantenerse siempre, se convierte en ley de que hay que alimentar a la familia. Entonces, muchas cosas que ustedes tienen, por ejemplo, yo me imagino que tienen algún tiempo para leer, algún tiempo para jugar, algún tiempo para escuchar música y mucho tiempo para jugar Free Fire. Porque ya es ley. Ya es una ley que ustedes la hacen como joven. Los padres tienen otras cosas que las hacen habitualmente hacia ustedes por costumbre, y esa costumbre, por ejemplo, protegerlos, educarlos, corregirlos, disciplinarlos, amarlos, todo eso son costumbres que son ya leyes en nosotros como padres. Entonces, así el derecho surge como un conjunto de costumbres. Pero esas costumbres, como se repiten y se repiten y se repiten,
se convierten en leyes y las leyes se convierten en el derecho que tienen las personas de que cada quien tiene lo que le corresponde. Y eso lo traemos de las sociedades primitivas, que ha ido evolucionando y ahora nuestra voluntad, lo que nosotros aceptamos que esas leyes nos van a regir, eso es lo que debemos cumplir. Y eso es lo que cumplen las personas cuando, por ejemplo, los que manejamos, debemos de cumplir ciertas normas que están en una ley de tránsito, de no pasar el alto, de respetar el peatón, de no pasar la línea continua, etcétera. Tantas leyes, tantas cosas que dice esa ley y que si las violentas hay multas. Entonces, como nosotros aceptamos esa ley, todos la debemos aceptar, porque son leyes, las leyes no son para un sector, las leyes son para todos, sin excepción alguna, ¿verdad? Por ejemplo, las últimas leyes que ha aprobado la Asamblea Nacional, eso rige para todos, no es para un sector. Dos cosas voy a preguntar. Uno, que me lean lo que escribieron ahorita. Y dos, lo que voy a preguntar es si tienen conocimiento de alguna ley que se haya aprobado. Le escucho. El Estado y el derecho. Ya. El Estado y el derecho históricamente surgen al mismo tiempo y por idénticas causas. El Estado y el derecho siempre va a ir de la mano. Siempre van a ir de la mano. No puede vivir un Estado sin derecho o un derecho sin haber un Estado. Cuando una costumbre se repite continuamente, se convierte en ley. Es correcto, está bien, muy bien. ¿Qué escribió usted, Génesis? El Estado y el derecho surgen al mismo tiempo porque tienen las mismas causas. Es imposible que el Estado y el derecho existan el uno sin el otro. El derecho surge como un conjunto de costumbres que lleva al rango jurídico. No son las de la antigua comunidad primitiva, sino voluntad erigida en ley. Okay. Manifestadas como un orden estatal obligatorio para todos, porque las leyes son para todos sin excepción alguna. Ok, Génesis, trate de no copiar lo que está ahí. Trate, así como lo hizo Dayana, que lo que iba entendiendo lo iba anotando. Porque si usted se pone a estar anotando lo que está ahí, pierde la explicación. Y entonces... El micrófono, profe. El audio. Está bien, no me habían dicho. Entonces, lo que debes hacer es que no debes anotar lo que está ahí, sino anotar la explicación, porque si pasas el tiempo anotando lo que está ahí, el juez te va a preguntar otras cosas que vos no vas a saber qué No, responder. pero o sea, de lo que usted dijo, yo puse lo que entendí y me apoyé en el texto también, pero Está puse bien. lo que había entendido. Ok, excelente, excelente. Todo parece imposible hasta que se hace, dice Nelson Mandela. ¿Qué piensan de eso? Todo parece imposible hasta que se hace. ¿Qué entienden ustedes al respecto? Ustedes miraban imposible que iban a entrar a la universidad cuando estaban en tercer año de secundaria y hoy están en la universidad y se dieron cuenta que no era imposible porque lo hiciste. Si no lo logras hacer, entonces es imposible. O sea, como que me digas, el próximo mes voy a ir a la luna. Si logras ir, es que no era imposible. Pero si no lograste ir, es que es imposible. Así son
las cosas que nosotros hacemos. Nuestros planes van a ser reales hasta que los ejecutemos, pero con cierto grado de realidad, no pasándonos de nuestra realidad. Ok, iniciamos nuestro recorrido por las sociedades antiguas. Vamos a remontarnos a las pirámides de Egipto, a ese imperio, a esa civilización. Y vamos a conocer un poco de lo que ahí se daba en Egipto, en esas famosas pirámides que ustedes ven ahí. Por ejemplo, ¿cómo surgió esta civilización? Dice que surgió hace 4000 años antes de Cristo en el río Nilo, en un valle largo, pero angosto, en el cual el río jugaba un papel dominante. Su ubicación significaba una fuente de prosperidad. Esto obligó desde el inicio de su sociedad a agruparse y contribuir en una organización fuerte, ya que su ubicación implicaba invasión y destrucción. Es ahí donde se fundó el primer gran estado de la historia. Ahora, ya lo leímos. Ahora, ¿cómo surge la civilización? La civilización surge hace 4000 años, pero a la par del río Nilo. ¿Por qué era importante el río Nilo? ¿Qué tan importante era el río Nilo que permitió que surgiera esta civilización? Porque era un punto estratégico para salir al mar. Y era y es todavía tan próspero el río Nilo que les permitía alimentarse. Y cuando el río Nilo aumentaba y su caudal y las aguas se extendían y después regresaban a su canal cuando ya no estaba lleno, todo lo que se habían extendido, toda esa tierra quedaba fértil. ¿Me entienden? Cuando se dan las llenas, el río crece. Estoy explicando por qué fue importante el río Nilo para el surgimiento de Egipto. Ese río, cuando aumentaba su caudal, se abría tanto y después regresaba que todo el campo que él cubría después quedaba fértil y sembraban y tenían mucha comida. Entonces, al tener mucha comida, al tener agua, al tener pescado, alimentación, esto hace que la civilización sea fuerte y sea próspera. Entonces, como era un lugar privilegiado, habían otros imperios que querían arrebatar, sacar a Egipto de esa zona porque querían esa bendición que daba ese río. Entonces ellos, para que no los invadieran, para que no los destruyeran, tuvieron que organizarse fuerte, militarmente, se tuvieron que organizar y fundaron el primer gran estado de la historia. Estamos hablando de Egipto. Ahí se funda un gran imperio porque se organizan de forma tal que no permiten que nadie llegue y los saque del lugar donde ellos estaban viviendo. Por eso el río Nilo es importante en el surgimiento del imperio de la civilización egipcia, porque representaba prosperidad, porque les daba alimentos, porque era un lugar estratégico para salir al mar. Y despertó la envidia de muchos enemigos que querían destruirlo. Cuando Egipto ve que tiene muchos enemigos porque quieren sacarlo del lugar donde están, porque tienen un río importante, comienzan a defenderse, comienzan a hacerse fuerte, a organizarse militarmente y fundan el primer gran estado de la historia de la civilización antigua. ¿Ahora se entiende? El río Nilo es largo,
Es uno de los ríos más largos del mundo y de los más caudalosos, que tienen corrientes, grandes corrientes. Pero la fuerza de este río, la bendición que le da de alimentos, hizo que surgiera hace 4000 años antes de Cristo la civilización egipcia. ¿Se entiende? Me regalan un check. ¿Estamos bien, verdad ahí? Ok, perfecto. Perfecto. Ahora, ya vimos cómo surgió la civilización egipcia. Vimos la importancia del río para el surgimiento de esta. Y por qué se forma el Estado de Derecho. Se forma por la misma autodefensa que realizan los egipcios para defender su territorio. Entonces, ahora veamos la forma, la organización política. La organización política, la forma de gobierno de Egipto fue la monarquía. Monarquía viene de mono, uno, y monarquía quiere decir una persona que manda, una persona que ejerce poder. Entonces, es monarquía porque es una persona que está al frente del poder. En este caso, era el faraón. El faraón era la forma de gobierno. Él era el que mandaba. Entonces, en la organización política, la forma de gobierno fue la monarquía. Bien, nos queda un minuto. Vamos a desconectarnos y volver a conectarnos con el link que le mando. ¿De acuerdo? Ya en la segunda parte, que es la parte final. ¿De acuerdo? Ahorita nos desconectamos, les envío nuevamente el link y se vuelven a conectar.